¿Sabías que en Levítico 25 Dios estableció el año del jubileo? Y esto era una festividad que se celebraba cada 50 años, y durante este tiempo las tierras regresaban a sus dueños originales y los esclavos eran liberados y no se podía sembrar ni cosechar. Era como un reinicio económico y social que estaba siendo ordenado por Dios. Además se habla del año sabático. Cada 7 años Dios permitía que la tierra descansara, y esa era la instrucción. Incluso si te fijas, la tierra necesita reposo. Esto nos enseña a ti y a mí que debemos de tener confianza en Dios para la provisión y cuidado, por supuesto, de lo que Él nos ha delegado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a tu devocional Palabra de Vida. Encantado de que estés con nosotros. Y es que vemos en el Levítico 25 precisamente esta ley donde se habla acerca del año sabático, un descanso para la tierra, y lo vemos en el versículo 1 y 7. Y como bien comentamos, esta práctica no solo tenía un propósito espiritual, que era pues prácticamente enseñar a confiar en Dios, sino que también uno se beneficiaba. ¿Cómo? Pues que uno entendía que la tierra necesitaba, al igual que nosotros, reposar. Y esto resulta irónico porque pensamos que entre más prolongamos el trabajo va a haber mayor fructificación, pero es necesario hacer pausas. Inclusive hasta la tierra nos da esta enseñanza, que necesita un año sabático para reposar, descansar, para que ahora sí, en la próxima cosecha, venga bastante fructificación. Y la agricultura moderna ha descubierto actualmente que dejar la tierra en ese barbecho, en ese reposo, es decir, sin cultivar por un tiempo, esto va a mejorar su fertilidad. Y si te fijas, Dios nos sorprende desde hace mucho pues con su diseño. Ya lo había mencionado desde su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Y era curioso también el reinicio de cada 50 años. Es decir, después de 7 ciclos sabáticos, que eran 7 por 7, 49 años, en el año 50 era de jubileo totalmente, donde decimos o mencionábamos que se liberaban los esclavos, se devolvían las tierras a sus dueños originales, no se trabajaba la tierra, y es que el jubileo garantizaba que nadie quedara en pobreza extrema, ni que de esta forma pues no existiera la esclavitud de manera prolongada. Imagínate hoy, si hubiera un sistema similar para perdonar deudas cada 50 años, sería muy interesante. Ahora, en el capítulo 26 se empieza a hablar de un tema también muy importante, donde se menciona esta parte de presentar las bendiciones para obedecer a Dios, y también por otro lado las maldiciones, muy parecido a Deuteronomio 28, que es muy conocido por el mismo tema. Y Dios promete abundancia, Dios promete protección, pero también advierte sobre sequía, sobre enemigos, sobre dispersión, sobre pobreza, si el pueblo se alejaba, si el pueblo seguía cometiendo delitos y pecados horribles y no se arrepentía. Y en Levítico 26:2 es un versículo que me gusta mencionarlo en este devocional, porque me parece muy interesante y me dejó reflexionando y pensando. Y es que en ese versículo dice: andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y esto, dos cosas: un recordatorio del deseo que Dios nos da de estar cerca de los suyos, de su pueblo. Y vemos por otro lado que existe esta parte de esta frase donde dice andaré entre ustedes, que nos recuerda algo desde el principio. No sé si te venga a la mente en este mismo instante, y es que este dato interesante nos dice lo siguiente: que esta frase andaré entre ustedes nos recuerda el Edén. ¿Cómo? ¿Sí? Refleja la misma idea que en el Edén, en ese jardín, cuando Dios caminaba con Adán y Eva, andando entre ustedes, en este caso entre ellos. Qué interesante. Y es que Dios nos muestra desde el principio que Él está muy interesado en habitar entre nosotros. Si te fijas, después de la caída, Él dio la iniciativa, el primer paso para buscarnos, redimirnos, restaurarnos. Y este paso también Dios lo mostró a través de nuestro Señor Jesús. Vemos su fidelidad, cómo a pesar de los castigos, Dios deja abierta una puerta de esperanza. En este caso y en este contexto de este capítulo, si Israel se arrepentía, Dios recordaría su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, los patriarcas del pueblo hebreo,
y Dios los restauraría. Y esto es muy curioso en términos teológicos, ya que este principio se repite en la historia de la Biblia y se ve en nuestro Señor Jesús, quien nos trajo restauración y pues para todo aquel que pueda creer, sea gentil, sea judío, sea una persona ajena a los pactos entre comillas. Y bueno, Dios nos enseña en estos capítulos que Jesús es un Dios de orden, que Él es un Dios de justicia, que Él es un Dios de misericordia y que Él estableció un sistema económico interesante hoy en nuestros días, tomarlo y mencionarlo, y también por supuesto un sistema social para evitar la explotación y de alguna forma, o más bien garantizar la restauración. Y esto también nos recuerda que aunque la desobediencia trae consecuencias, la gracia de Dios, su fidelidad siempre van a estar presentes para los que se arrepienten. Entonces, en resumen, ten confianza en Dios, reposa, tómate tus pausas, no te afanes, confía en su providencia, así como en la tierra también, reposa y confía que el próximo año va a ser muy fructífero, pero que fue necesario previamente un reposo. Y en segundo lugar, recuerda que Dios es un Dios amoroso, un Dios que nos busca, un Dios que nos da esperanza a pesar de que podamos alejarnos o enfriarnos. Hoy es el tiempo de hacer las paces con Dios y de volverte a Él con todo tu corazón, porque Él es un Dios que nos busca. Ten esa confianza. Si tú eres su hijo, si el Espíritu Santo de Dios habita en ti, Dios siempre va a estar pendiente de ti. Bendiciones.